En el final del programa les prometíamos, bueno, intentar leer lo que está pasando en Argentina, lo que ha pasado en Argentina en la elección del fin de semana anterior y lo que está pasando ahora rumbo a ese balotaje que va a estar también en un mes aproximadamente en una definición que tendrán que tomar en el vecino país sobre qué rumbo tomará el gobierno en los próximos 4 años. Un diario argentino decía, si hay algo que se puede sentir en estos días en el país, tras los inesperados resultados de las elecciones del domingo pasado, es la incertidumbre. Dicen algo así como es difícil confiar en estimaciones que le erraron por tanto. Nunca se llegó a una cifra similar a lo que terminó ocurriendo después de que se abrieron las urnas, donde Scioli terminó con el 36,86% de los votos y Macri pisándole los talones con un 34,33%. O sea, menos de 3 puntos la diferencia entre los candidatos que van a definir en una segunda vuelta. Estamos con Diego Luján, que es politólogo, conversábamos con él fuera de cámaras. Es argentino, sin embargo lo hemos extraditado, lo tenemos aquí en Uruguay desde hace 12 años. Diego, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo ves esto y estos planteos que se están haciendo en diarios argentinos que no son oficialistas, además de esa incertidumbre que quedó después del domingo? Bueno, en realidad coincido con el diagnóstico general, ¿no? Es decir, el escenario que se abre a partir de las elecciones del domingo es de incertidumbre, hasta tanto al menos los actores principales, que son obviamente Scioli y Macri, empiecen a mostrar las estrategias que van a seguir para lograr captar al resto de los votantes, ¿no? Ese 30% aproximado de votantes argentinos que no optaron por ninguno de los dos en Hay la un primera 20% vuelta. que opta por un tercer candidato que es Massa, que quedó allí, bueno, con un poder o con una impronta política importante a la hora de esta definición, ¿no? Sí, claramente es el actor pivot de la elección del 22 de noviembre, ¿no? Es decir, no va a estar compitiendo, pero sí va a ser un actor central, especialmente en los días que siguen, porque en función de la estrategia que delimite Massa, se van a determinar dos cosas. En principio, y lo más importante, quién es el candidato favorito. Y en segunda instancia, cuál va a ser su rol, el rol específico de Sergio Massa en la política argentina en los próximos 4 años, ¿no? Entonces, pienso que no es probable una definición inmediata, pero sí en los próximos días vamos a tener seguramente novedades acerca de cuál va a ser su estrategia en todo esto. Contanos un poco el perfil de cada uno de los candidatos. Para los uruguayos, qué bueno que seguimos muchas veces de cerca lo que pasa en la política argentina, pero de repente no estamos tan al tanto de cómo están parados hoy. Scioli, se decía, era el delfín de la presidenta. ¿Es tan así? ¿Ese es el perfil de Scioli? ¿Es un continuador de esa línea kirchnerista? Bueno, en realidad es presentado como la continuación del modelo. Claramente el Frente para la Victoria tiene un solo candidato. En las PASO de este mismo año, en las elecciones internas de Argentina, el Frente para la Victoria, el partido de gobierno, compareció con un solo candidato, que es Scioli, no hubo competencia, ¿no? Entonces se había especulado con que Florencio Randazzo, actual ministro del Interior, podría haber sido un contrincante en la interna, y de hecho era el preferido no solamente de la presidenta, sino de su círculo más íntimo y de los kirchneristas más convencidos, pero no medían las encuestas. Entonces la estrategia finalmente fue optar por un perfil como el de Scioli. ¿Quién es Randazzo? ¿Quién era ese hombre? ¿En qué lugar está? Bueno, Randazzo es ministro del Interior. Digamos, tuvo algo así como una exposición muy fuerte, también fogoneada por el propio gobierno, a ver si empezaba a medir en las encuestas, a partir de la inauguración de muchas líneas de trenes, de la remodelación de muchas líneas de trenes en Argentina, que es un tema importante. Pero bueno, lo cierto es que desde el Ministerio del Interior... La gente dijo no era el perfil de candidato que quería. Exactamente. Entonces, bueno, ahí la estrategia del gobierno fue optar por un candidato que medía mejor en las encuestas, como Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, por otra parte, que reúne casi el 40% del padrón electoral argentino, pero que ideológicamente y por trayectoria política no representa fielmente el kirchnerismo más puro, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una línea de continuidad, pero también siempre está pendiente la amenaza de que Scioli en cualquier momento, si fuera presidente, podría virar hacia una posición más moderada, más próxima a los mercados, más próxima a lo que fue el peronismo tradicional, ¿no? Un peronismo no de izquierda. Claro, no es un kirchnerista convencido de la primera hora, sino que, bueno, podía tener otros matices y otros enfoques. ¿Qué pasa con Macri? Es un hombre que hace bastante, que está dando vuelta dentro de la política argentina, un hombre muy poderoso. Bueno, Macri, digamos, tuvo una irrupción en la política argentina ya hace más de 10 años,
provenía del mundo empresarial, obviamente su padre un empresario exitoso y poderoso en Argentina, Franco Macri. En su momento Macri era un outsider, ¿no? Un candidato extraño, ¿no? Que no pertenecía a la trayectoria, a la tradición política argentina, no venía ni del radicalismo ni del peronismo, los dos grandes partidos históricos en Argentina. Pero en realidad ha ido perdiendo un poco esa frescura de candidato nuevo. Macri optó por una estrategia distinta a la de muchos outsiders en Argentina, que optaron por ingresar desde algún partido político, ¿no? El caso de Palito Ortega, por ejemplo, gobernador de Tucumán, que ingresó desde el PJ, el propio Scioli, un outsider en su momento durante el menemismo, que ingresó desde el PJ también. Macri, por el contrario, optó por una estrategia distinta que parece haberle dado cierto resultado, es innegable, que es la de fundar un partido nuevo, ¿no? El PRO tiene 10 años en Argentina, entonces está lejos de ser un político nuevo, aunque sí tiene un perfil distinto, ¿no? Porque proviene de otro... ¿El PRO ya tiene una estructura, ya es un partido en sí mismo? El PRO es un partido en sí mismo, gobierna desde hace 2 periodos la principal ciudad argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora va a gobernar ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos habitantes? Bueno, tiene el 40% del padrón electoral, un peso tremendo. Tremendo. De hecho, una buena parte de la explicación, quizás me estoy adelantando una futura pregunta tuya, pero buena parte de la explicación de lo que pasó el domingo pasado se debió al desempeño que el partido de gobierno tuvo en ese bastión, que por otra parte no solamente es tan representativo, sino que históricamente ha sido un bastión justicialista, ¿no? Entonces, volviendo al perfil de Macri, Macri es un político que en su momento fue nuevo, que representa cierta renovación, su partido es una cierta renovación en el mapa argentino, pero no comparece solo a estas elecciones, sino comparece en un frente como Cambiemos, que tiene como aliados a distintos partidos, el más importante, la Unión Cívica Radical, ¿no? La Unión Cívica Radical le provee al PRO, al Frente Cambiemos, de un control territorial que el PRO no tenía. Es una especie de coalición que se genera electoral. Es una coalición, claramente es una coalición electoral. El radicalismo, digamos, ¿qué es lo que le da al radicalismo? Le da estructura. El radicalismo es un partido que electoralmente es pequeño. Años, con muchas raíces en toda la Argentina. Exacto, tiene arraigo y estructura nacional, que es lo que no tenía el PRO, que tenía arraigo solo en Capital Federal. Entonces, y por otra parte, el radicalismo se beneficia porque no tiene ningún candidato que mida como para haber podido ir a las elecciones con un candidato propio. Entonces, el hijo de Alfonsín no ha dado resultados, no ha aprendido en la gente tampoco. No, digamos, tuvo en la última elección, la del 2011, un tercer puesto muy cercano al segundo, con un 11% de los votos. No pareció encantar al electorado como en su momento parecía que podría haber hecho. Y entonces el radicalismo creo que también hace un buen negocio ingresando en este frente. Puede llegar a formar una parte muy relevante de un posible gobierno de Macri. Y entonces, pero claramente la posición de Macri como candidato individual, independientemente de su frente, es una posición obviamente mucho más de centro-derecha, más ligada al mundo empresarial, de cierta cercanía con los mercados y de apertura económica, que se contrapone mucho a la línea oficial del gobierno. Diego, hablemos un poco de Massa. Es un hombre que se queda con el 20% de los votos en la elección del domingo y que va a ser decisivo ahora, y sobre todo decisivos quienes lo votaron a él, porque van a terminar definiendo la elección. ¿Qué perfil tiene? Y de ahí podríamos sacar, por lo menos, para hacia dónde se podría inclinar ese electorado. Bueno, en realidad, yo creo que Massa representa bastante fielmente al político peronista tradicional, ¿no? Es muy difícil encasillar a Massa desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pese a que en las últimas semanas previas a la elección, claramente su discurso fue un discurso de derecha, incluso más duro que el de Macri, ¿no? Entonces, el tema seguridad fue muy duro. Básicamente ese fue su eje programático, ¿no? Seguridad y baja de impuestos. Dos propuestas programáticas claramente en el mundo alineadas a los políticos y a los partidos de derecha. Ahora, Massa es un hombre que joven, pero que de todos modos formó parte de este gobierno hasta hace relativamente poco, ¿no? Fue director del ANSES, el organismo de la Seguridad Social que moviliza miles de millones de pesos en Argentina. Fue intendente de la ciudad de Victoria, en el Gran Buenos Aires, y fue ni más ni menos que jefe de gabinete de Cristina en sus primeros años como presidente. Un hombre muy cercano a Cristina Fernández. Muy cercano, que en algún momento hizo un giro, por eso es que también me recuerda un poco más a un político propiamente peronista, ¿no? Porque hizo un giro en donde se puso en contra del gobierno y empezó a ascender, digamos, en la opinión pública, y a partir de eso encontró una estrategia de oposición fuerte al gobierno, de propuestas muy fuertes en términos de seguridad, con el uso de las Fuerzas Armadas para controlar ciertas zonas de
del territorio y luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, y ahí encontró un nicho de gente muy disconforme con el gobierno, que le dio resultado al votar el 20%. ¿Se puede decir, digo, que el votante de Massa es más cercano a las ideas o a los planteos que puede hacer Macri que el propio Scioli? A ver, yo creo que yo lo separaría en dos, diría. Desde el punto de vista ideológico, los votantes de Massa parecen estar más cercanos a los votantes de Macri, ¿no? Son votantes de centro-derecha, ¿sí? Ahora, en Argentina el espacio político no está definido solo por el eje ideológico, sino por otro eje que cruza transversalmente el eje ideológico y que es el eje peronismo-antiperonismo, que viene desde larga data en la política argentina. Entonces, y en ese eje Massa está más cercano a Scioli, porque ambos provienen del peronismo. Entonces yo creo que la clave para determinar o para poder proyectar cómo va a actuar el electorado de Massa el 22 de noviembre tiene que ver con qué pesa más para ese electorado. Ese es un electorado que si presenta un fuerte antiperonismo es probable que termine inclinándose mayoritariamente por Scioli. Mientras que si es un electorado que, pese a ser más de derecha, se percibe como peronista, en primer lugar, es probable que mayoritariamente vaya a parar a Scioli. Y cualquier combinación en el medio. Las encuestas están dando a Macri ya adelante, en la que se han conocido hace poquitas horas. Pero teníamos ese tipo de enfoque, bueno, ¿cómo creer en las estimaciones y los sondeos que se hacen cuando se le erró por tanto en la elección del domingo? Bueno, también al respecto de eso, tuvimos en Uruguay el año pasado un problema similar con las encuestas, ¿no? En donde había un humor social previo a la elección que después no se confirma el día de la elección. Sin embargo, dos cosas. Las encuestas en general sirven como se dice habitualmente, una herramienta de prospección social, ¿no? Entonces, bueno, se puede llegar a medir ciertas tendencias. Ahora, las encuestas de ningún modo pueden reemplazar, obviamente, a la elección, si no haríamos encuestas y se terminó. En realidad, las encuestas en Argentina, las que se difundieron al menos, no lo erraron tan feo. Digamos, Scioli votó 4 o 5 puntos menos, 4 puntos menos que lo que supuestamente iba a votar, y Macri votó 4 puntos más. Esto en sí mismo es un error de 4 puntos, no de 8. Lo que pasa es que si el trasvase se da entre el primero y el segundo, y no entre Massa y Macri o entre Massa y Scioli, el efecto agregado es un efecto de 8 puntos que parece que es mucho, ¿no? Pero en realidad las encuestas, digamos, si les contamos el margen de error, que habitualmente es entre el 3 y 4%, están ahí, ¿no? Massa estuvo bien medido, Massa iba a votar el 20% y votó el 21%, estuvo dentro de lo estimado. Y sí hubo, creo yo, de último momento un corrimiento quizás un poco paradójico de votantes de Scioli que a último momento se arrepintieron y votaron no a Massa sino a Macri, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver probablemente, y simplemente hipotetizando, con algunos errores de último momento que cometió Scioli. Probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Y fundamentalmente con el desempeño no esperado, ahí sí no esperado, de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que era el bastión de Scioli, además, de donde él venía de ser gobernador. Él era gobernador, exactamente. Y aparte, históricamente había sido siempre el bastión del Partido Justicialista, ¿no? Estamos hablando, y ya para ir cerrando, Diego, de un quiebre absoluto en la política argentina. ¿Podemos estar ante eso en este mes que queda? Es muy radical decirlo de esa forma. Yo pienso que más que un cambio radical, lo que hay a lo mejor, y por otra parte yo lo ataría con lo que está pasando en otros países de la región, un fenómeno de reversión, un fenómeno pendular en donde la ola de gobiernos de izquierda que fue tan fuerte hace 10 o 15 años en la región está empezando a agotarse. Probablemente sea un cambio de época, no propio de la política argentina, aunque quizás también, y en esto el cambio electoral de la provincia de Buenos Aires es un síntoma muy fuerte, pero quizás también las épocas están para terminarse, ¿no? Entonces a lo mejor la era de gobiernos de izquierda está empezando a llegar a su fin. Dilma Rousseff tiene más global, decís vos, ¿qué es lo que está pasando en Yo lo marcaría a lo mejor más en ese proceso al menos regional, ¿no? En donde hay problemas en Brasil, hay problemas en Chile. No tiene por qué no haber problemas en Argentina, ¿no? Para los gobiernos de izquierda o progresistas, vamos a decir. Entonces, a lo mejor es un cambio de humor simplemente de la opinión pública de estos países. Pero para eso hay que esperar al 22 de noviembre para ver si se confirma efectivamente ese giro o no, porque Scioli siempre puede revertir esto, ¿no? ¿Te parece que te iba a preguntar eso, es reversible, se puede revertir lo que pasó y los datos como están ahora arriba de la mesa? Bueno, yo pienso que sí, obviamente es reversible. Scioli está lejos de estar condenado en el balotaje, pero sí tiene que ejercer una estrategia eficiente para captar a los votantes
que no optaron por su candidatura en octubre. Es difícil, pero ya anunció algunos cambios, ¿verdad? Se va a distanciar probablemente más de la figura del gobierno. Hay que ver si eso le rinde o no, pero aparentemente es lo que iría a hacer. Va a debatir con Macri cuando había optado por no hacerlo. Entonces esos cambios de estrategia le pueden dar resultado eventualmente, especialmente si logra captar a una porción importante de los votantes de Sergio Massa basado en esa afiliación peronista del candidato. Visto desde la política uruguaya, ¿qué puede incidir que Macri pueda llegar al gobierno? Ha habido gestos muy claros del presidente Vázquez recibiendo a Scioli acá a Montevideo hace unos días, del propio Mujica viajando para alguna actividad allí de la campaña de Scioli. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar la relación de Argentina con Uruguay es una relación histórica, geográfica por otra parte, desde luego, que no tiene que ver con los gobiernos y que trasciende a los gobiernos, ¿no? Ahora, la relación comercial, que me parece la parte más sensible y la que ha estado en duda en estos últimos años, no es un tema de debate en Argentina, la relación comercial con Uruguay o la relación comercial en general, ¿no? Si uno toma las propuestas, pocas, pero propuestas al fin, que hay en la campaña argentina, casi ninguna gira sobre el tema comercio regional, ¿no? Entonces, en realidad no es un tema sobre el cual los candidatos hagan campaña. ¿Qué puede uno esperar en función de las historias personales y de las propuestas? Que un gobierno de Macri vaya hacia una apertura comercial un poco más rápidamente que lo que iría un eventual gobierno de Scioli, simplemente porque no tiene las restricciones ideológicas que a lo mejor arrastra a Scioli. Pero cuidado, el modelo argentino es un modelo que, como todo modelo, requiere de cierta coherencia, ¿no? Entonces, se habla de un sistema actualmente frágil también, ¿no? De equilibrios a tener en cuenta que habrá que esperar. Hay mucha expectativa en ese sentido también, ¿no? Claro, así hay una situación frágil a nivel regional y particularmente frágil en Argentina porque las reservas, que en su momento eran lo que sostenía la credibilidad del modelo del gobierno, han empezado a sufrir fuertemente. Argentina está agotando sus reservas por no poder acceder al mercado internacional de crédito. Entonces, los cambios van a venir. Ahora, el tema es la velocidad y uno presume que un gobierno de Macri sería más veloz en los cambios, ¿no? Y un gobierno de Scioli haría esos cambios de modo más gradual. Sí, hay alguna palabra, por ejemplo, el expresidente, actual senador José Mujica, dijo, y esto ha generado polémica, de que Macri prácticamente no podría gobernar como están las cosas en Argentina hoy. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Digamos, un presidente como Macri que no controla los sindicatos, que no controla las organizaciones sociales, especialmente los movimientos sociales contestatarios y fuertes que hay en Argentina. No controla la Cámara de Senadores, porque el peso territorial del PJ sigue siendo muy fuerte. No controla la Cámara de Diputados, no controla la mayoría de los gobernadores. Es un escenario complicado. ¿Quiere decir que no puede gobernar? No, probablemente tenga que establecer coaliciones, alianzas, caso a caso, pero con toda seguridad, en el caso de ganar Macri, al no controlar los principales resortes de poder, va a ser un gobierno cuya gobernabilidad va a estar siempre en tela de juicio. Diego, gracias por habernos acompañado, gracias por haber venido. Por favor. Nosotros vamos cerrando el programa, los vamos a esperar la próxima semana aquí en Poder Pensar.